La relación que hay con la retórica de Aristóteles y el arte es que en la retórica de Aristóteles lo que buscaba era persuadir, nos hablaba de algo que no existía y nos quería hacer creer que eso era real. Esto mismo sucede en la actuación. Un actor representa un personaje en una acción, en una obra que no existe y el público se lo cree. Esta relación hay entre la retórica de Aristóteles y el arte. Pasamos a la MCR. La MCR se dedicaba al estudio de las masas. Lo que hacían con los medios de comunicación, tanto periódicos como radio y televisión, generaban un mensaje, daban un mensaje que ellos querían dar para poder controlar a las masas, y lo lograban y lo llevaban para el lado que ellos efectivamente querían. Esto lo usaban mucho en el plano de la política. En ese momento estaba Hitler a cargo del poder y hasta hablaban bien de Hitler y la gente en cierta forma se lo creían, llegaban claramente con su objetivo. Es más como lo que sucede hoy en día. Fueron unos precursores efectivamente de esto. En la MCR se trabajó dentro de la MCR diversos temas, entre ellos está el conductismo, el funcionalismo y la cibernética. El conductismo viene de años anteriores, estudiaban las conductas de los seres vivos en un ecosistema natural. Entonces ahí estudiaban las conductas de cómo convivían en un mismo ambiente, en un mismo ámbito, las conductas que generaban entre ellos mismos. Entonces, ¿qué hicieron en la MCR? Estudiaron eso, pero en las conductas humanas. Un poco lo que viene a colación de lo que hablábamos recién. Estaban los medios, querían controlar, emitían un mensaje y de ese mensaje lo recibía el emisor y reaccionaba con una conducta o comportamiento hacia el mensaje que le mandaban el emisor. A eso refiere conductismo, a las conductas. Después está el funcionalismo, que viene un poco a colación, es medio como en esa época decían que era como un desplazamiento de la aguja hipodérmica, era que emitían un mensaje y esto venía tomado, ese mensaje de la situación, de la función. Por eso se llama funcionalismo, la función que cumplía el mensaje de parte del emisor y del receptor. A eso data el funcionalismo. Después nace la cibernética, fue descubierta por Wiener. Estaba trabajando en la guerra, tenía que crear un aeroplano, en donde con ese aeroplano lo que tenían que hacer, tenían que colocar un dispositivo en el que se lo podía ubicar al aeroplano, a la ubicación en donde estaba, por donde se desplazaba. Bueno, entonces ahí lo que descubre es que ve un sistema de retroalimentación y le parece muy interesante. Le parece muy interesante usarlo en los humanos, que el sistema de retroalimentación muy bien lo vemos en las heladeras. Cuando una heladera está perdiendo temperatura, el motor avisa al sistema, entonces empieza a funcionar el sistema de retroalimentación y vuelve a la temperatura ideal. Y de esto se trata. Quería estimular el cerebro que, que se te retroalimente para que después trabajar por los demás sentidos. Por eso mismo se lo llama cibernética. Cibernética es una palabra que eh, lo lleva a un plano más de la ciencia y de la investigación, algo como algo maquinario y humano a la vez. De esto se trata la cibernética. Bueno, ahora pasamos a la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue fundada en 1927 por el joven Felix Weil. Era un estudiante que se había recibido en ciencias políticas en la Universidad de Frankfurt. Él vivía allí con sus padres que eran oriundos de Alemania, Frankfurt. El joven se dedicaba a la venta de granos
producción y venta de granos, y él realizaba estudios políticos, se basaba mucho en las teorías marxistas y le interesaba mucho el campo filosófico. Después de un tiempo empieza a trabajar con dos investigadores jóvenes, Horkheimer y Ivan Pollock, en lo que ellos, la idea básica era transitar, era una crítica hacia los medios en relación con la MCR. Ellos lo utilizaban para a favor, esto era totalmente en contra, era una crítica total en cómo se utilizaban los medios para convencer a las masas, eso era lo que sucedía. Bueno, empieza a trabajar con estos dos jóvenes, Horkheimer y Ivan Pollock, y su objetivo era esto, utilizar las teorías marxistas, ahondar más en ello. También empezaron a utilizar los métodos de Freud. Fue muy innovador para esa época porque nadie lo había hecho, fueron los primeros en utilizar las dos teorías, tanto de Freud como de Marx. La verdad que fue muy fructífero el trabajo a lo largo de muchísimos años de la escuela de Frankfurt, se dedicaban a eso. Entonces cuando empezaron con las investigaciones, los muchachos se dieron cuenta que era muy rentable esto y que vieron que con la producción de granos del joven Félix y con la ayuda de sus propios padres podían dar inicio una vez por todas a este instituto y arrancar formalmente con el trabajo de investigación. Y realmente lo hicieron. Estuvieron ahí, se fueron sumando más gente todavía, todos jóvenes, políticos, universitarios en ciencias políticas, social, también había muchachos, investigadores que se interesaban mucho en el arte, hacían música, escribían, eh, publicaron varios textos como mecanismo de la comunicación, el estudio de los animales, programas de... No, en eso ya me fui a la MCR, pero bueno, publicaron muchos textos importantes. Después en el año 37 tuvieron que emigrar, otra no le quedó porque Hitler había asumido en el poder y muchos de ellos eran judíos, así que su integridad física no estaba a salvo ahí. Así que tuvieron que emigrar a Columbia, Estados Unidos, donde allí se establecieron definitivamente y buscaron plasmar esto precisamente lo que estábamos hablando. También uno de sus requisitos fundamentales era de que ellos sí podían hablar de política, pero no tenían que tener ningún contacto, no tenían que pertenecer a ningún partido político. Ese era un requisito fundamental de la escuela de Frankfurt. Bueno, después se interesaron, como había dicho, había muchos que estaban en la rama del arte y se interesaron en hacer una crítica hacia el arte. A esto lo llamaron industria cultural, porque ¿qué hacían los medios de comunicación? Usaban los medios para venderte arte, ya sea en la rama de la actuación, de la escritura, de la música. Por estar en exposición, tan solamente para ellos tenía que ser totalmente consagrado, respetado y claramente visto. Y es más, hasta lo lograban. Entonces a ellos le causaba una indignación tremenda, porque era una industria, compraban el arte así como nada, como quien compra un pedazo de carne. Es más, había una frase que los irritaba mucho y los identifica totalmente a estos grandes investigadores, que hay una frase que decían los empresarios, dueños de estos monopolios, que decían que le daban al público lo que el público le pedía. No hay nada más indignante para estos muchachos que escuchar esta frase. Bueno, como les decía, sinceramente fue un trabajo muy interesante, muy bueno, muy innovador de esta escuela de Frankfurt. Bueno, con eso terminamos con la escuela de Frankfurt. Ahora pasamos a los axiomas de Walatzki. Bueno,